Hermanos, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes en esta semana, en estos días, a través de esta situación. El Señor ha proveído su Espíritu, nos ha dado su Espíritu, que es nuestro consolador, para que podamos encontrar descanso en Él. El Señor desea que nosotros tengamos una vida plena, una vida abundante. Y esa vida abundante el Señor la logró liberar porque después de la muerte el Señor pudo resucitar y de esta manera esa vida es disponible para nosotros, viviendo y andando en el Espíritu. El Señor ha venido hablando de la importancia de vivir en el Espíritu, ha venido hablando de la importancia de ser uno con su propósito y de que nosotros, sus hijos, seamos los que colaboramos con Él para traer el reino. La única forma de traer el reino, hermanos, es vivir en el Espíritu a través de nuestra vida diaria y a través de estas semanas y del hablar profético de los hermanos. El mensaje ha sido el de vivir en el Espíritu. La esencia, el centro es vivir y andar en el Espíritu. Quiero retomar de la semana pasada el punto donde habla de bordar nuestras vestiduras de justicia, que tiene mucho que ver con la resurrección, que tiene que ver mucho con la muerte, que tiene que ver mucho también con la resurrección, porque no podemos hablar de muerte, no podemos hablar de resurrección sin hablar de muerte. Vamos a Apocalipsis 19, 8. Apocalipsis 19, 8. Dice: y se le ha concedido vestirse de lino fino. Voy a leer desde antes para tener un contexto más amplio. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Y luego dice: el lino fino representa las acciones justas de los santos. Hermanos, el Señor nos ha llamado a tener acciones justas. Sabemos que la salvación es por gracia, que la salvación no depende de nosotros, que la salvación no es nuestro mérito. El Señor nos ha salvado, pero nos ha salvado con un propósito. Ya fuimos justificados, estamos siendo salvados, que es la segunda etapa de la salvación, y en la tercera etapa seremos glorificados, nuestro cuerpo será glorificado. Y como decíamos, no puede haber muerte sin haber resurrección. En la primera carta a los Corintios, todos ya conocemos cuáles eran las dificultades de esa iglesia, cuáles eran los problemas que esa iglesia estaba afrontando y cómo Pablo estaba atacando, entre comillas, o estaba tratando de darle una solución a los problemas. Y lo primero que habla Pablo en el versículo 18, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice: me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. O sea, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es el antídoto para los problemas? Es la cruz, es la muerte. Por eso el Señor no pretende ni pretendió hacer un mejor ser humano. El Señor vino a hacer una nueva creación. El Señor vino a darnos una nueva vida, una vida abundante. El viejo hombre fue terminado y el nuevo hombre en Cristo es el hombre que va a llevar a cabo el propósito de Dios, que es traer el reino a la tierra. Ese es el propósito que tiene el Señor, traer su reino a la tierra. Y esto será posible única y exclusivamente a través de la vestidura, a través de tener un vestido apropiado para la fiesta, para esas fiestas, para las fiestas del Cordero, que van a tener lugar dentro de algún tiempo, no sabemos cuándo, pero el Señor nos está advirtiendo que debemos estar preparados. Pero el Señor, a través de Pablo, no se queda solamente en hablar de la muerte. El Señor, ahí mismo, a través de Pablo, en la epístola a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15,
habla sobre lo que es la resurrección. En esa época existían muchas controversias, filosofías, doctrinas, formas de pensar que no existía la resurrección. Había una cantidad de doctrinas que trataban de explicar la resurrección o que la negaban. Sin embargo, Pablo dice, y los invito para que lo lean después y entren ahí en ese capítulo 15, pero yo voy a leer desde el versículo 12, primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12, dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Hermanos, qué tremendo. La resurrección es el aspecto central, el aspecto más importante de nuestra fe. Porque si no hubiera habido resurrección, ya lo dice Pablo, nuestra fe sería vana. No tendría ningún sentido. Seríamos los más dignos de conmiseración. Hermanos, y las pruebas de la resurrección son muchas. Hay libros. Yo conozco un libro de un filósofo norteamericano que era ateo y dijo: yo voy a dedicarme a demostrar que la resurrección es una mentira, que la resurrección es una farsa. Se dedicó por varios años a viajar por el mundo, fue a Israel, fue a varias partes, se entrevistó con muchas personas importantes. Hermanos, ¿y saben qué pasó? Esta persona se convirtió. Y en este momento es uno de las personas, un predicador muy importante en los Estados Unidos. Se llama Josh McDowell, por si alguno quiere leer algo de él. Él tiene un libro que se llama Una evidencia que merece un veredicto. Es un libro como de casi 400 o 500 páginas explicando desde el punto de vista científico y filosófico por qué la resurrección del Señor es un hecho verdadero. Sin embargo, hermanos, no tenemos que leernos ese libro. La prueba más grande de la resurrección es nuestra vida. La prueba más grande de la resurrección es nuestro testimonio. Por eso, el Señor nos ha llamado a ser testigos. Cuando el Señor dice en Mateo, al final de Mateo, nos envía a los discípulos, que es la misma comisión que nos da a nosotros de predicar el Evangelio. Él dice: id y sed mis testigos. ¿Testigos de qué? De algo que vimos y de algo que oímos. Un testigo habla de lo que vio, de lo que oyó. En el Nuevo Testamento, los apóstoles fueron los que estuvieron con el Señor y ellos testificaron de viva presencia, con sus ojos y con sus oídos, lo que el Señor había hecho. Ahora nosotros, a través del Espíritu que ha venido a morar en nosotros, somos los testigos que podemos hablar de esa resurrección. Vamos a en ese mismo capítulo de Corintios, vámonos para primera de Corintios 15, 58. Dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Aquí está hablando de un trabajo, hermanos. ¿Ese trabajo cuál es? Ese trabajo no es otra cosa que el bordado de la vestidura. Este trabajo no es más que las acciones justas que cada uno realizamos. No de las que hicimos, sino de las que hacemos, hablando en tiempo presente. Es de lo que estamos haciendo en el día a día, de lo que estamos haciendo en nuestra casa, de lo que estamos haciendo en nuestro trabajo, de lo que estamos haciendo en nuestra vida social. Primera de Corintios 12, 18. Entonces, devolvámonos un poquito. Primera de Corintios 12, 18. Dice, Primera de Corintios 12, 18. En realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería el cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Hermanos, nosotros somos los miembros del cuerpo y un cuerpo tiene vida y un cuerpo tiene una cabeza. El Señor ha hecho posible que nosotros tengamos una vida para que funcionemos cada uno dentro de las posibilidades que cada uno tiene, pero con un elemento común, hermanos, y es que tenemos el Espíritu. El Espíritu es el que nos permite ir adelante, es el que nos permite llevar a cabo el propósito de Dios. Ahora, otra forma de ver la resurrección
es verla a través de una persona. Y esto lo podemos ver en Juan 11:25. Entonces Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y crea en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. O sea que la resurrección, la vida es una persona. Esa persona está ahora sentada a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y ha enviado su Espíritu para que ese Espíritu haga en nosotros la obra que debe hacer. Hermanos, ¿cuáles obras? ¿Cuáles son esas obras? ¿Cuáles son esas acciones justas de los santos de las que habla ahí? La respuesta está en Efesios. Vámonos para Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Versículos 8 al 10. Dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Claramente, hermanos, aquí nos está diciendo que nosotros hemos sido salvados por medio de la fe y que hemos sido salvados por gracia. Esto es la justificación, es la primera etapa de la salvación. Pero cuando el Señor dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, ¿a fin de qué? A fin de que las pongamos en práctica. Otras versiones dicen: a fin de que andemos en ellas. Estas obras son las acciones justas, hermanos. Y estas acciones proceden del Espíritu, no proceden de nosotros. Porque de nosotros no puede provenir nada que sea agradable al Señor. Entonces necesitamos ver esta realidad, hermanos, de que esa resurrección, esa vida del Señor fue procesada. Él ascendió, fue glorificado, pero Él envió esa vida para hacer que nosotros pudiéramos llevar a cabo ese propósito, que es traer el reino y ser esa novia que se va a unir al Señor eternamente en las bodas del Cordero y que estará por Él en toda la eternidad. Romanos 8:2. Vamos a Romanos 8:2. Dice, leamos desde el versículo 1: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y la muerte. Pues por medio de él, ¿de quién? De Cristo. Yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy el camino. La ley del Espíritu, el Espíritu que él envió, el Espíritu de vida, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, hermanos. O sea, la resurrección lo que nos permite es ser libres de la muerte. Y esto es una liberación que tiene que ser diaria, que tiene que ser constante. En este momento, nosotros estamos sujetos a la influencia de la muerte. Así como estamos sujetos a la ley física de la gravedad, tenemos que vencer esa ley de la gravedad. Un avión, ¿cómo vence la fuerza de la gravedad? Con una fuerza superior a la fuerza de la gravedad, que es la fuerza de la aerodinámica. Si yo deseo sostener un objeto que no se caiga, que sea vencido por la fuerza de la gravedad, yo tengo que ejercer una fuerza que sea mayor a la fuerza de la gravedad. Por lo tanto, aquí nos está dando la clave. La muerte tiene una ley, pero el Espíritu que fue dado a nosotros después de que el Señor resucitó y venció la muerte, es la que nos permite tener esta ley que es superior a nosotros. Esta ley que nos va a permitir tener una vida vencedora, hermanos. Entonces, este vivir en el Espíritu, que es el aspecto, digamos, central, esencial de esta nueva vida que el Señor nos ha dado, tiene también otro elemento muy importante que es la palabra. La palabra como la semilla, la palabra como la simiente. Vámonos para Isaías capítulo 55. Isaías 55. Vamos a leer desde el capítulo 10. Dice: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Hermano, la palabra tiene una función y es de producir. La palabra tiene vida. El Señor creó
el universo a través de la palabra. Él dice que el Señor habló y fue hecho el cielo, fue hecho el sol. El Señor habló y fue hecha la luna. El Señor habló y fueron hechos los animales. Fue por medio de la palabra que el Señor hizo todas las cosas. O sea que la palabra tiene un poder de crear, tiene un poder de producir fruto. Entonces tenemos el Espíritu como la esencia de nuestra vida, la vida en el Espíritu, ese Espíritu que fue dado a nosotros. Tenemos la palabra, que es la simiente, y tenemos otro aspecto que es el del fruto, porque la vida tiene que llevar un fruto. Cuando nosotros vemos un árbol en el orden biológico, cuando vemos una planta y la admiramos, detrás de esa belleza o enterrado hay una semilla que ha muerto y que ha producido esa vida. Eso es lo que el Señor aspira a ver en nosotros. Ver esa vida que fluye, esa vida nueva, esa vida que vence, esa vida victoriosa. ¿Producto de qué? De que hemos sido enterrados, de que hemos sido crucificados, de que nuestra vida no cuenta. Entonces, esta vida, hermanos, también es vista a través de la parábola del sembrador. Vamos rápidamente al Evangelio de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Allí desde el versículo 1, voy a leer desde el 2. Dice, entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas, y como parte de su instrucción les dijo, pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer se ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno. Brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Aquí está hablando de la semilla, que la semilla produce un fruto, pero está hablando de la tierra, hermano. La tierra tiene que ver con nuestro corazón. Es importante que esa palabra que es sembrada en nosotros tenga un corazón adecuado. Nosotros necesitamos tener la experiencia de la muerte para que haya vida. Y esa muerte nos va a llevar a que ese yo, ese ego de nosotros va a desaparecer. Ya no va a ser más visto Enrique o Luisa o Elena, no, va a ser visto Cristo. Hermano, que podamos llegar, y eso es lo que el Señor quiere, a que las personas vean, hablen con nosotros y nos digan, vemos algo distinto, vemos algo especial. ¿Qué es? No somos nosotros, es el Señor a través de nosotros. ¿Y cómo podemos, hermanos, activar esta semilla, que esta semilla produzca? Hermanos, tenemos cosas muy prácticas, leer la palabra, orar, cantar himnos, hablar himnos, invocar el nombre del Señor, hermanos. Esa es la manera práctica que el Señor nos ha dado para que tengamos una vida activa en el Espíritu y podamos crecer. Esa vida, hermanos, tiene una característica y la podemos ver nuevamente. Traemos a colación el ejemplo de las plantas o de los árboles. Por ejemplo, aquí en Medellín hay un barrio que se llama Los Laureles, Barrio Laureles. Ese nombre lo obtiene por un árbol que se llama laurel. Los que han pasado por Laureles se dan cuenta que es un árbol que tiene unas raíces inmensas y en muchos casos esa raíz ha producido daños. Se revienta el cemento de las aceras o inclusive ha dañado tuberías de agua en las casas. ¿Por qué? Porque la vida no hay nada que la detenga. Esa raíz tiene tanta fuerza y tiene tanto poder, hermanos, que supera cualquier dificultad. Por lo tanto, no importa cuál dificultad usted esté atravesando, aún todos estamos atravesando en esta situación coyuntural, una situación que es común a todos, que es ¿cuál, hermanos? Que es esta pandemia. Pero esta pandemia, estas dificultades que estamos afrontando, todos estamos afrontando al menos algún tipo de dificultad, sea económica, sea emocional, sea afectiva, sea psicológica, no sé, cualquier tipo. Se nos ha afectado el sueño, se nos ha afectado la parte de la digestión, o sea, hay muchas cosas, hermanos, a las cuales nos vemos enfrentados. Pero el Señor, gracias al Señor, que la vida del Señor, hermanos, ha vencido, que la vida se sobrepone a todo esto. Y hay otro aspecto, hermanos, de la simiente, de la palabra, que tiene como fruto, ¿cuál, hermanos? Que tiene como fruto fructificar, hermanos.
Por eso el Señor dice en el Evangelio de Juan, dice que por sus frutos los conoceréis. Es el fruto, hermanos, el que va a dar testimonio de nosotros. Decíamos que el Señor nos ha enviado a ser testigos, testigos de la muerte y testigos de la resurrección, los dos hechos claves en la historia cristiana. Pero esos hechos, hermanos, la gente no está esperando que nosotros les demos una conferencia o les demos una clase de lo que fue la muerte y la resurrección. Ellos lo conocen, ellos lo han visto. Ellos lo que necesitan ver es la realidad. Ellos lo que necesitan ver es la subjetividad, hermanos, de todo esto. De otra manera, hermanos, lo único que verán será un conocimiento, una teoría, así como los griegos discutían, y eso era prácticamente lo que pasaban todo el tiempo discutiendo y se deleitaban en discutir, en refutar teorías sobre la vida, sobre la muerte, sobre la resurrección. Hermanos, todo eso es vano, hermano, todo eso es fútil. El Señor nos está llamando a tener una vida en resurrección. Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1, dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Hermanos, esta manifestación en gloria es la tercera etapa de la salvación, que es la que viene, que es la glorificación. ¿En cuál estamos en este momento? Hermanos, estamos en la etapa de la transformación, de la santificación. Me gusta mucho otro término que es la cristificación, es ser hechos cada día más como Cristo. Por lo tanto, aquí nos dice que debemos concentrar la atención en las cosas de arriba. Sabemos que la palabra, como decíamos, tiene poder de transformar, tiene poder de limpiar, tiene poder de purificar. Esa palabra, entre más entremos en la palabra, entre más comunión tengamos, entre más oremos y leamos la palabra, entre más estemos, entremos y disfrutemos los himnos, más será cambiada nuestra mentalidad, más podremos ser capaces, hermanos, de discernir la muerte, porque esa es la otra cosa, hermanos, necesitamos discernir la muerte. La muerte está al acecho, como dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. La muerte está presente en la televisión, en las redes sociales, en el ambiente de trabajo. Por eso, hermanos, es necesario que vivamos y andemos en el Espíritu. Hay un ejemplo, hay una analogía, hermanos. Cuando usted está enfermo y tiene un virus, una bacteria, como el virus que hay ahora, a usted le mandan una medicina y esa medicina aniquila ese virus. Eso es la muerte. La muerte anuló la naturaleza pecaminosa. Sin embargo, si usted después de tomar una medicina, después de una enfermedad, usted no se alimenta apropiadamente, usted se va a debilitar. Y no lo va a matar el virus, hermano. Lo va a matar la inactividad, lo va a matar la debilidad, lo va a matar la falta de nutrición. Por lo tanto, hermanos, debemos vivir la muerte, pero también debemos vivir en la resurrección. Y vivir en la resurrección es alimentarnos, hermanos, es estar fuertes. Estar fuertes porque mientras estemos en el mundo, el Señor no nos va a sacar del mundo. El Señor nos tiene en el mundo para llevar ese testimonio. Por lo tanto, hermanos, necesitamos tener una disposición abierta hacia la palabra. Y, hermanos, la realidad es que hay que violentarnos. Hay que violentarnos porque muchas veces la carne lo que quiere es descansar, lo que quiere es ver la televisión. Y eso no está mal, hermanos. No estamos diciendo que está mal que usted duerma, no está mal que se vea un programa de televisión. Pero para orar, para leer la palabra, para estar en una reunión, hermanos, todos sabemos que se va a levantar una oposición. Es la oposición de la muerte. Entonces el Señor nos está llevando, hermanos, ¿a qué? A que vivamos en resurrección. Y este vivir en resurrección, hermanos, no es otra cosa que a vivir en el Espíritu. Finalmente, Juan 17:15, quiero terminar con este versículo, Juan 17:15. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Hermanos, ¿cuál es la verdad? La palabra. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo.
y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. La verdad nos santifica, la palabra nos santifica, nos lava, nos alimenta, nos anima, nos restaura. Gracias, Señor, por la palabra. En el próximo mensaje vamos a entrar en más detalle en lo que es el servicio en resurrección, hermanos, pero por el momento disfrutemos de la palabra. Señor, yo te pido que esta palabra sea práctica, sea accesible, sea aplicable para cada uno de nosotros, hermanos. Señor Jesús, para que todos podamos experimentar esta realidad de la muerte y la resurrección. Señor, tú trajiste esta realidad maravillosa a nosotros, de que podamos experimentar muerte, pero no quedarnos ahí como tú no te quedaste en esa tumba, Señor, sino que tú venciste la muerte, resucitaste, ascendiste y ahora eres el Espíritu de vida que está en nosotros. Señor Jesús, bendice a los hermanos, bendice a cada familia, bendice a cada matrimonio, bendice a cada joven, Señor. Señor, tú conoces las dificultades que estamos atravesando de diferente índole, pero tú estás con nosotros y tú has prometido que no temamos, Señor, sino que confiemos porque tú has vencido al mundo y lo que ha vencido al mundo es nuestra fe. Hermanos, les deseo muchas bendiciones, hermano, y sobre todo les deseo mucho disfrute, hermano, que puedan disfrutar en sus familias, con las personas que están a su lado, disfrutar de esta maravillosa palabra. Dios está conmigo, vino y me buscó, enfrentó dolores, todo soportó. Él dejó su trono para en mi lugar, darse como el Cristo y vida. Vienes hoy junto a ti mi corazón. Dios está conmigo, pues Él vino a mí y a las barreras Cristo puso un fin. No hay más distancia, cerca puedo estar. Cumple su promesa de vida. Solo a ti me consagro, Señor. Este amor es tan grandioso, me constriñe a declarar: vienes hoy junto a ti mi corazón. Solo a ti me consagro, Señor.